y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y por todo el mundo y predicar el evangelio. Hoy quisiera hablar un tema que he titulado El orden divino de Dios. El orden divino de Dios. Vamos a arreglar este cable por aquí, eso. Muy pronto llega. Muy pronto, es que ya esto es insoportable. Pronto, ¿cuánto lo creen? ¿Y qué es lo pronto? ¿Ah? Están más perdidos que el hijo del Limbe. Local, ya pronto. Sigamos orando y sigamos esperando la respuesta del Dios Todopoderoso. Bien, el orden divino de Dios. Vamos a buscar en el libro de Romanos. La epístola del apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 11. Vamos a leer del 35 al 36. Romanos, capítulo 11, del 35 al 30. Pero vamos a leer del 33 al 36. Bien. Romanos dice así, capítulo 11, versículo 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Bueno, por los siglos. Amén. Estoy añadiendo. Dios es un Dios de orden. No un Dios de desorden. Cuando leemos en el libro de Génesis, vamos a encontrar que la tierra estaba desordenada. ¿Verdad que sí? Luego Dios comienza a poner orden. Ahora yo no quiero entrar en detalles de que si la tierra estaba desordenada y hablamos de que Dios es un Dios de orden, ¿qué fue lo que sucedió? Ese es otro tema que en su momento vamos a tocar. Pero lo cierto es que dice Génesis, capítulo 1, que la tierra estaba desordenada. Pero puedes tener usted la plena seguridad que no así fue al principio, porque Dios es un Dios de orden. Amén. Algo sucedió para que Génesis capítulo 1, verso 1 en adelante diga que la tierra estaba desordenada. Lo que sí quiero dejar bien claro, que Dios no creó la tierra en desorden. Creó todo lo que existe de manera ordenada. Amén. Así que Dios es un Dios de orden y no de desorden. Cuando en un entorno no existe orden, las cosas jamás van a caminar bien. Vuelvo a repetir. Cuando en un lugar, en el entorno donde nos encontremos, llámese en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en el hogar, entre los amigos, etcétera, etcétera, si no hay orden, lo que va a suceder es que hay un desorden. Y cuando hay un desorden, las cosas no van a caminar bien. Por favor, grábese eso, porque a medida que vayamos avanzando, vamos a entender por qué Dios le da
importancia al orden. Gracias. Usted seguro que va a entrar al reino de los cielos. Hoy quisiera que hablemos sobre este principio, porque es un principio. Así como existe el principio de la física, el principio de la gravedad, que lo que sube tiene que bajar, y el principio de la integridad, el principio de la lealtad, y metámosle todos esos principios, también existe un principio en el mundo espiritual. Entonces yo quisiera hablar hoy sobre este principio que ha sido olvidado y por eso hoy sufrimos las consecuencias. La gente se pregunta, si Dios es Dios, ¿por qué Él está permitiendo todo lo que está aconteciendo? ¿Ha escuchado eso? Si Dios es bueno, si Dios es amor, ¿por qué Dios permite las guerras, permite las enfermedades? Bueno, la respuesta es sencilla, porque el hombre ha violentado esos principios. Cuando tú violentas un principio, el principio por sí solo se encarga de ejecutar ¿qué? Juicio. No es Dios. No es Dios. Claro que sí. Va a llegar el día cuando Dios va a juzgar a la humanidad. Va a juzgar al mundo. Y Dios va a tener que ejecutar, va a tener que pronunciar una sentencia. Va a tener que justiciar o ajusticiar en aquel momento a los que por razones que algunos griman van a ser condenados. Pero en términos generales, muchas de las cosas que nosotros estamos sufriendo es consecuencia de haber violentado esos principios. Lo primero que quisiera tocar es que Dios es el principio del orden. Dios es el principio del orden. Hablar de orden es hablar de cosas que están colocadas en el lugar correcto. Repito, hablar de orden es hablar de cosas que han sido colocadas en un lugar que le corresponde. Cuando usted sale de su casa, usted deja su casa ordenada, ¿cierto? Deja las... Algunos. Y para aquellos que son especialistas en mantener el orden, rayan inclusive con lo exagerado, ¿cierto? Y cuando regresan a la casa, quiere que las cosas permanezcan donde fueron dejadas. Y a mí me parece que es correcto, ¿cierto? Cuando no se respeta este principio, eso va a traer fricción, va a traer problemas, conflicto en la casa. Y la madre enojada o el papá o el hermano mayor o la hermana mayor dice, yo dejé esto aquí, ¿por qué me lo movieron? Yo dejé esta planta aquí, ¿quién fue el atrevido? Y comienza a darse una serie de fricciones allí. Porque se violentó un principio, el principio del orden. ¿Me estoy explicando? Por favor, quédese con eso. Quédese con eso. En ese orden, las cosas son que Dios, Él mantiene esos principios para que entre nosotros podamos tener una relación correcta. En la iglesia del Señor, si todos nos manejamos dentro de ese principio, vamos a evitarnos más de un dolor de cabeza. ¿Cierto? Vamos a buscar en el Evangelio según San Mateo. San Mateo capítulo 22. Escucho un bebé por allí. Ah, ya. Mateo capítulo 22, versículo 34 al 37.
Voy corriendo, hermano, así que si usted no lo encuentra, lo siento, pero necesito porque hoy tenemos Santa Cena. Mateo capítulo 22, versículos 34 al 37 dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que hagamos, debe circunscribirse, debe girar, debe gravitar dentro de este mandamiento. Dios es primero. Dios siempre será el primero y finalmente será el primero. Él lo dijo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Todo lo que tú y yo hagamos debe circunscribirse, repito, en el principio del orden de Dios. Y en el orden de Dios, Dios está en primer lugar. El problema de nosotros, muchos de los que estamos aquí y los que van a escuchar posteriormente este mensaje, es que hemos desbancado, hemos sacado a Dios de ese orden y nos hemos puesto nosotros, hemos puesto a nuestros hijos, hemos puesto el trabajo, hemos puesto el dinero, hemos puesto una serie de cosas y hemos desplazado a Dios a segundo, inclusive a tercer lugar. Y eso es un craso error. Escúcheme, hermano, ese es un craso error que cometemos. Y luego nos estamos lamentando, nos estamos quejando, que por qué esto, que por qué aquello, porque violentaste un principio. Así como te subes en un edificio de 20 pisos y te tiras, te vas a matar. No hay excusa. El principio de la gravedad. De igual manera, el orden de Dios para que las cosas caminen y seamos gente victoriosa a pesar de las pruebas es tener a Dios en primer lugar. El Señor le dijo a los fariseos, a los que le preguntaban que cuál era el primer mandamiento, y el Señor dice: el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Si tan solo entendiésemos eso, nos evitaríamos más de un dolor de cabeza. Amar a Dios sobre todas las cosas. En el orden de prioridades, todo genuino cristiano debe poner a Dios en primer lugar. Todos. Aquí nadie se salva, incluyéndome yo. Hermano, no saquemos a Dios del lugar que a Él le corresponde. Por eso la humanidad está como está. Porque han sacado a Dios, como dije hace un momento, lo han desplazado. Y eso tristemente está sucediendo entre nosotros. Estamos más preocupados por nuestros problemas, por nuestras luchas, nuestros conflictos. Y atención, no digo que eso sea malo, pero debe ir en el lugar que le corresponde. Cuando nosotros ponemos a Dios en el lugar, en el primer lugar, todo esto que le acabo de mencionar, los problemas, las luchas, los conflictos, van a ser posible que sean superados y puedan ser, hermanos míos, podamos ser vencedores. Porque hemos puesto a Dios primero. Pero lamentablemente, no siempre, pero lamentablemente eso sucede. Y la gente se pregunta: ¿por qué tanta guerra, tanta muerte, tanta enfermedad? Yo le puedo asegurar, además de que es consecuencia del pecado, casualmente es consecuencia del pecado porque Adán y Eva desplazaron a Dios. Y por ese hecho, Dios dijo: por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Fuimos destituidos. Y cuando desplazamos a Dios, cuando Dios no es el primer lugar, lamentablemente, hay principios. Ya no hablo de un principio, sino de principios en plural, que van a ejecutar juicio en contra de nosotros. No Dios, sino esos principios. En ese orden, cuando tenemos a Dios en primer lugar, se genera una relación sana
correcta que permite que las otras cosas se ubiquen en el lugar que le corresponde. Tener una relación con Dios es muy importante. Sé que para muchos les es difícil. Para muchos les resulta casi imposible levantarse temprano y orar, leer la Biblia. Eso es tener una relación con Dios. Si nosotros aprendemos a tener una relación desde que amanece con el autor y consumador de la fe, hermano, la victoria estará garantizada. Eso no significa que los problemas, que las luchas se van a ir. Puede ser que sí, pero vas a tener la fuerza y la capacidad de poder enfrentar el día a día, porque has puesto a Dios en primer lugar. Y con Dios en primer lugar seremos capaces de superar la depresión, la tristeza, el dolor, la pena y una serie de cosas. Pero si Dios no está en primer lugar y lo primero que hacemos al levantarnos, al abrir nuestros ojos, algunos van directamente a la refrigeradora, al café. Ese café que lo reprendo en el nombre de Jesús. O lo primero que pensamos, ay, tengo que ir a trabajar hoy, ¿qué dirá el jefe? Eso sucede, a todos nos pasa, ¿cierto? Y a veces no nos damos cuenta. Esto que estoy hablando es tan elemental, es la ABC del Evangelio, pero en ocasiones, espero que no sea esta, en ocasiones nos olvidamos de esto. Esto se llama principio. Por más tonto que parezca para muchos, el poner a Dios en primer lugar garantiza que tengamos un día de victoria. Y ese día de victoria, repito, no significa que todo va a salir bien, sino que cuando las cosas salen mal, como yo tengo a Dios en primer lugar y me levanté mirándolo y dándole gracias a Él, la sorpresa que me tiene el jefe de trabajo, me dice, hoy es el último día que trabajas aquí, pero como yo tengo una relación directa con Dios, me levanté con el pie derecho, yo tengo paz. Amén. Eso es lo que se llama el principio, el orden de Dios. Dios debe estar en primer lugar. En primer lugar no debe estar sus deudas, sus problemas, sus dificultades, ni siquiera la iglesia. Su familia, sus amigos, sus hijos. Debe estar Dios. Eso solamente, ese detalle vale mucho. Una vez que usted entiende y aplica esto, lo demás será pan comido, dicen en mi país. Bistec de doble vuelta. Pero muchos de nosotros, cuando, ¿cómo se llama? Cambiamos el orden, nos volvemos problema para nosotros y nos convertimos en problemas para otros. Y vuelvo a insistir. Y nos preguntamos por qué esto, por qué aquello, por qué lo otro. Porque hemos desplazado a Dios en nuestra relación. Y tenemos más relación con nuestro jefe, con el trabajo, con el dinero, etcétera. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde queda Dios? Y cuando ya estamos mal, que no podemos, entonces le buscamos. ¿No le parece que eso es una actitud egoísta? Cuando lo necesito, lo busco. Cuando Él debe ser el primer lugar en nuestras vidas. Amén. Por eso Él le dijo a los fariseos, a los que le preguntaban, ¿cuál es el primer mandamiento? Es amar a Dios sobre todas las cosas. Una vez que amemos a Dios, habremos cumplido con los demás mandamientos. Porque al amar a Dios, yo voy a tratar de evitar de hacer las otras cosas que prohíbe el Señor. Pero muchos estamos más enfocados en tratar de no fornicar, de no robar, de no matar, que no digo que sea malo. Pero ¿y qué pasó con el amor? El amor es el primer mandamiento, el amor hacia Dios, que regenta sobre todos los demás mandamientos. Cuando tú cumples ese mandamiento,
los demás serán más fáciles de cumplir. Amén. Los veo muy callados. ¿Quién dijo que estoy agresivo? Reflexivo. Ah, reflexivo, ya. Denle un aplauso al Señor. Así que en la escalera de valores, en el orden de Dios, ¿quién está primero? Dios. Pero lamentablemente muchos hemos puesto a Dios debajo del otro escalón. Y aquí viene algo más y sería el segundo punto. Y esto hay que aclararlo. Bueno, sería el tercer punto, así que no me voy a adelantar. El segundo escalón, el segundo principio es la familia, el orden jerárquico de Dios. Amén. Primer orden, Dios. No se lo olvide. Por favor, no se lo olvide. Dios tiene que estar primero en todo. Todo es todo. Entonces, después que usted tiene claro que Dios es el que ordena, es el que dirige, es el que dicta las normas, es el que dirige, entonces vamos a poder entender que es más fácil trabajar en el segundo orden, la familia. Amén. En este escalón de la escalera, la familia está alimentada por el primer orden, es decir, por Dios. Cuando yo amo a Dios, cuando yo tengo una relación correcta con Dios, voy a tener una relación correcta con mi familia. Voy a amar a mi familia. Tú no puedes amar más a tus hijos que Dios. Si tú no amas a Dios, tú no me vengas a decir que tú amas más a tus hijos. Serías un mentiroso o una mentirosa. Si tú amas a Dios de verdad, y eso se va a reflejar a través de tu conducta, a través de los frutos, tú vas a ser capaz de amar a tus hijos. Pero ¿por qué los hijos están como están hoy día? Rebeldes, violentos, no quieren saber nada de Dios. Y decimos, el culpable es el diablo, el mundo, los hermanos en la iglesia, cómo los tratan. No, el culpable eres tú, que no le estás dando el lugar a Dios en tu vida. Porque si le dieras el lugar a Dios en tu vida, tú serás, porque Dios te está dirigiendo, Dios te está informando, Dios te está entregando herramientas, Dios te está dirigiendo, te está indicando cómo educar a tus hijos, porque tienes una relación con Él. Y vas a ser duro, vas a ser disciplinado, vas a ser una persona centrada en la verdad. Y no hay hijo ni hija que se levante contra ti. Y si se levanta, va a tomar. Y va a tomar del bueno. Pero hoy no hay que darle libertad. Tampoco hay que ser exagerado. Hay que darle libertad a los hijos. Suena bonito, ¿verdad que sí? Pero esa es la filosofía de este mundo. El primer principio es tener a Dios primero. Cuando yo tengo bien a Dios en mi vida, cuando yo lo tengo en mi vida y Él gravita en todas mis decisiones, entonces yo voy a poder ser una persona que voy a poder ejecutar el orden jerárquico dentro de mi familia. Voy a tener moral, voy a tener autoridad, porque estoy delante de Dios. Y no hay demonio, no hay diablo que me pueda señalar, porque yo estoy bien con Dios. Esto no saca amén a nadie. Ahora sí, pues. Miren lo que dice Deuteronomio, vamos corriendo. Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio 6, 6 al 2. Perdón, 6 al 2 no. 6 al 7. Deuteronomio capítulo
6, versículos 6 y 7. ¿Lo tenemos? Bien. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Más claro no puede ser. Este es el segundo principio, la familia. La familia. Pero el problema es que muchos hemos puesto a la familia primero y hemos desplazado a Dios al segundo orden. Y creemos y pensamos que esto no afecta en nada el orden de Dios. Pues permítame decirle que sí. Puede pasar, puede llevarlo allá afuera. Mi hermana Margarita está un poco así. Gloria a Dios. Él quiere predicar. Dice, Queridos padres, queridos hermanos, respetemos el orden de Dios. Dios le dio autoridad a ustedes. Pero si ustedes no aplican lo primero, no van a tener autoridad sobre sus hijos. ¿Con qué cara? ¿Con qué autoridad podemos hablarles cuando se portan mal? Cuando nosotros nos estamos portando mal. No, pastor, pero yo no peco. Yo diezmo, yo ofrendo, yo vengo a la iglesia. Pero no tienes comunión con Dios. Y todo eso se convierte simplemente en obras. Pero cuando yo tengo comunión con Dios, yo voy a tener la capacidad, la moral, la autoridad para poder señalar, para poder decir las cosas como son. Pero eso es cuando Dios está en ese lugar, en mi vida, en mi corazón. Y cuando Dios está en mi corazón, está centrado, está entronizado dentro de mí, yo voy a tener la capacidad de dirigir en ese orden familiar a mi familia. ¿Y la familia está compuesta por quién? El padre, la madre y los hijos. Ahí está el orden. Yo he visto y he escuchado cómo hijos le hablan a sus padres como si fuesen ellos la autoridad. Y eso es triste. Eso es violentar un orden. Tarde o temprano tú y yo tendremos que pagar por eso, por ese atrevimiento. Cuando yo era niño, no hace mucho, cuando yo era niño, hermana, por favor escuchen, mi mamá me decía cosas que a mí no me gustaban y mi papá. Y yo me iba donde mi abuela, porque ella siempre nos protegía. Y yo creo que hizo muy mal. Porque era desautorizar a mi mamá. Entonces, Dios no es así. Dios no es así. Cuando nosotros faltamos a la verdad, cuando violentamos este principio, Dios nos va a pasar la factura. Por eso es importante que entendamos que Dios está primero y luego la familia. No podemos sacrificar a Dios en aras de la familia. La familia primero y Dios después. No, hay gente que da la vida por la familia. ¿Es malo eso? No. Pero por favor entienda que antes de la familia está Dios. Yo recuerdo que mi papá me llegó a golpear muchas veces. Gracias a Dios que él se fue con el Señor. Porque yo iba a la iglesia. Y recuerdo perfectamente aquellos días terribles que salía del colegio y mi papá me esperaba, porque yo me iba directamente a la iglesia y mi papá me esperaba prácticamente al frente de la avenida principal con una correa y me daba duro. Y eso marcó mucho mi vida, fue muy doloroso, porque yo
siempre él me decía, hijos, por favor, los quiero a todos en la casa a tal hora. Pero yo decía, no, yo soy cristiano y yo amo a Dios y lo que diga mi papá a mí me da lo mismo. ¿Ustedes creen que yo hice lo correcto? No, no hice lo correcto, luego lo entendí. Y recuerdo que mi pastor se acercó a mí y me dijo, Tomás, sé que amas a Dios y lo has demostrado. Pero en este caso, tu papá tiene razón. Alguien está tocando. Tu papá tiene razón. Es decir, lo que trato de decirles, queridos hermanos, que debemos diferenciar entre el orden de Dios y el orden familiar. Yo me debo aquí en la tierra a mis padres, para los que tienen papá. A menos que lo que su papá le está demandando vaya en contra de lo que dice la Biblia. Entonces yo aprendí a sujetarme a mi papá y a mi mamá, aunque no me gustaba. Aprendí. Y mire, cuando yo comencé a sujetarme, ya mi papá me permitía ir a la iglesia. Me permitía. Recuerdo, y perdónenme por utilizar todos estos ejemplos, ya que conocieron a mi mamá. Yo recuerdo que mi mamá cuando se convierte, ella no salía de la iglesia. Día y noche, en ayuno, en vigilia, y tenía abandonado a mi papá. Y yo le tuve que decir a mi mamá, esto no está correcto, no está bien. Sí, pero es que yo amo a Dios, sí, pero ese es un amor que no está bien ubicado. Usted se debe a mi padre, que mi papá tenga su comida, su ropa. Ahora, quiero aclarar, parece machismo, no lo es, pero ese es el orden. Entonces, lo que estoy tratando de establecer y de dejar claro, queridos hermanos, que Dios debe estar en primer lugar y luego viene la familia. Si yo tengo una relación correcta con Dios, voy a tener una relación correcta con mi esposo, con mi esposa y con mis hijos. ¿Que va a ser fácil? No, pero por lo menos yo estoy agazapándome, estoy protegiéndome, estoy metiéndome en ese principio que me va a proteger y nada me va a hacer daño. La familia es el lugar donde se forma el carácter y la fe. El amor de Dios. En la familia, son ustedes. Es a través de su familia como la gente va a observar la diferencia. A través de sus hijos, a través de sus nietos. Y yo vuelvo nuevamente a insistir, y esto es una crisis de valores dentro de la propia iglesia. Hijos que empezaron desde niños en la iglesia y hoy están fuera de la iglesia. Andan en droga, andan en fiestas, en bebidas alcohólicas, borrachos. Muchos de los que yo veo en la calle los vi siendo niños. Y uno se pregunta, ¿pero qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué Dios lo permitió? No se trata que Dios lo permitió. Hay que irse al origen, al Génesis. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde estuvo Dios? ¿Dónde yo puse a Dios? Si yo pongo a Dios, insisto, si yo pongo a Dios en el lugar que le corresponde, yo voy a tener la capacidad, la sabiduría y la autoridad para educar a mi familia. Pero si Dios no es el primer lugar en tu vida, temo decirte, hermano, que la factura se te va a pasar. Queremos hijos fuertes, nietos que teman a Dios, entonces témele tú primero. Porque tú eres la autoridad, tú eres el que transmite eso a través de tu comportamiento, a través de tu vivencia. Si tú dices una cosa pero haces otra, este segundo principio no va a tener ningún efecto en tu hogar. ¿Me estoy explicando, mis queridos hermanos? Seguro. En este principio, donde está la orden jerárquica de Dios, se cumple el propósito de Dios en la familia. Y cada uno de nosotros tiene bien claro que Dios tiene un plan para nosotros.
para cada uno de nosotros. Y para que ese plan se cumpla, yo necesito tener comunión constante con Dios. Si yo logro entender esto, será mucho más fácil poder que el propósito de Dios, que Dios tiene para con mis hijos, también se cumpla. En otras palabras, lo que estoy tratando de decirle, queridos, es que debemos hacer todo lo que esté de nuestra parte para estar siempre delante de Dios. Eso nos va a dar la garantía de poder cumplir el orden jerárquico de Dios como padres, como hijos, como esposas, en el lugar donde Dios nos ha puesto. No se trata de que por qué Dios no lo hace a esta manera. No se trata que Dios se alejó de mí. No, Él está cerca de nosotros siempre. Somos nosotros los que nos alejamos de Él. ¿Lo ha notado? Todo radica allí. Tú puedes ayunar, sí, hay que hacerlo y orar. Pero si tú no tienes una relación con Dios, si tú no tienes a Dios en el lugar que a Él le corresponde, todo lo demás no tiene tanto valor. Por eso Pablo decía en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, sobre el amor. Aunque yo entregase mi cuerpo, aunque yo hiciese esto, aquello, todas aquellas cosas buenas y no tengo amor, soy como címbalo que retiñe. Es bonito, pero eso no te garantiza que tus hijos y tú como familia vas a ser honrada por Dios. Todo lo que hacemos lo tenemos que hacer en función a que Dios está en primer lugar. Antes de hacer cualquier cosa, asegúrate de que Dios sea el centro de tu vida. Y Dios no te pide mucho. No te pide mucho. Solo te pide que cada vez que te levantes, saca un tiempo para estar con Él. Él no te está pidiendo 24 horas. No te está pidiendo ni siquiera una hora. Es más, Él no establece el tiempo. Es tu corazón. Sé que muchos tienen compromiso, que tienen que ir a su trabajo muy temprano, pero Dios le dará la fuerza. Y usted va a entender que es muy importante para mí. Cualquier otra cosa la tengo que separar. Dios es primero, porque de esto va a depender lo otro. Por eso entonces notamos muchas familias, muchos hermanos luchando y dicen, ya yo no puedo más, no sé qué está pasando. Y se rinden. Así que el primer orden es el principio, Dios, el principio del orden. Segundo, la familia, el orden jerárquico. Dediquémosle tiempo a nuestros hijos, ciertamente. Amén. Pero hagámoslo correctamente. Y lo correcto es tener primeramente a Dios. Hace algo de calorcito, ¿verdad? Y si abren la ventana, también un poquito. Esta aquí. Uf. No, así está bien, no se preocupen. Lo tercero, yo quisiera ahondar un poquito más sobre esto, pero el Espíritu Santo pienso, siento, percibo que me dice, no siga por allá, tranquilo, ya lo que tienes que decir, lo dijiste. Amén. Lo tercero, el tercer orden es la iglesia, el orden representativo de Dios en la tierra. La iglesia. Primer orden, ¿quién es? Dios. Vamos bien. Segundo orden, la familia. Y tercer orden, la iglesia. No fue un capricho de Dios establecer su iglesia en la tierra. Fue y es su plan para la redención de la humanidad. Amén. Dios estableció su iglesia. Miren lo que dice, vámonos a Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 32. 5:32 de Efesios. Dice,
Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Hubo un misterio que estaba oculto, un misterio que no fue sino revelado cuando casualmente Jesucristo aparece. Amén. Pero también ese misterio tenía que ver con la iglesia. La iglesia era un misterio. Antes de que Cristo apareciera, no existía el término iglesia. No existía. Estaban bajo la ley. Pero ya Dios había anticipado de este misterio, la iglesia. Y cuando Cristo aparece, Él se revela como parte de ese misterio, pero también revela a la iglesia, que sería la representante de Él en la tierra. Entonces Dios establece su iglesia no como un capricho, no es algo que apareció de repente, algo que a Jesucristo se le ocurrió. No, ya eso venía desde los albores de la historia, pero había sido ocultado hasta que se cumpliese el tiempo que Dios así había determinado. Entonces la iglesia está en el tercer orden. La iglesia representa a Dios en esta tierra. Somos nosotros. Cada persona de diferentes naciones, diferentes lenguas, diferentes extractos culturales, académicos, conforman la iglesia. Ya no existe el Israel como tal. Ahora Dios ha hecho, como dice en Gálatas, ha hecho de ambos, de los gentiles y de los judíos, un solo pueblo, la iglesia. Y es la iglesia la que tiene la responsabilidad de proclamar el mensaje de salvación. En Mateo capítulo 16, versículo 18, el Señor dice: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, del infierno, no van a prevalecer contra ella. Así que aquí Cristo está estableciendo un orden. Primer orden Dios, segundo orden la familia, pero luego el orden la iglesia, porque antes de la iglesia ya la familia existía. Dios creó a un hombre y a una mujer para que formasen familia. El Señor le dice: multiplicaos, formen una familia. Y luego Dios establece la iglesia para que esa familia que había sido herida de muerte por causa del pecado volviese a Dios hasta el día de hoy. Somos nosotros, a través de la iglesia y de familias bien edificadas y entregadas a Dios, que vamos a lograr que el evangelio de Jesucristo llegue a los corazones. ¿Está notando el asunto? Dios, una relación correcta con Dios, va a permitir que tengamos familias sanas. Y familias sanas están dentro de ¿dónde? De una iglesia. Y dentro de una iglesia vamos a poder cumplir con el plan divino de Dios. La iglesia es el orden de Dios. Está para proclamar el mensaje que salva y transforma. En Mateo capítulo 28, ya lo hemos mencionado miles de veces, versos 19 al 20, él dice: vayan y prediquen, id y predicad. Pero aquí viene el asunto, vamos a hacer un momentito porque la bulla. Pero aquí viene el asunto nuevamente. Muchos a veces ponemos la iglesia primero que la familia. Y en la familia a veces ponemos a la familia primero que Dios. Hemos desvirtuado el orden de Dios. La iglesia, el orden de la iglesia no tiene que ver, no es lo mismo que el orden con Dios. ¿Me explico? Dios es una cosa y nuestra relación tiene que ser privada con Dios. Nadie tiene por qué enterarse, y si se enteran, gloria a Dios. Pero mi relación es con Dios y debe ser una relación verdadera. Allí se gesta, allí se madura los propósitos de Dios. Cuando eso sucede, mi familia, como Dios ha gestado en mí,
todas esas cosas yo las voy a proyectar y las voy a transmitir a mi familia. Amén. Y cuando estoy en una iglesia, todos esos valores que yo estoy gestando en mi familia porque tengo una relación correcta con Dios, yo voy a poder aplicarla en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que representa a Dios en esta tierra. Amén. Pero lamentablemente, como le decía hace un momento, llegó un momento en que mi mamá se la pasaba, y sí, así era, todo el tiempo en la iglesia. Y yo tuve que decirle, esto no está bien. Porque ella confundió una cosa con la otra. Ella confundió que el estar en la iglesia es porque estaba amando a Dios. Y puede ser que sí, pero ella estaba sacrificando su hogar en aras supuestamente de Dios, cuando en realidad no era así. Estaba poniendo la iglesia en primer lugar y a la familia la estaba ubicando en un lugar que al final estaba destruyéndola. Queridos hermanos, yo quiero insistir en esto. Busque a Dios. Tenga comunión con Dios. Cuando tú tienes comunión con Dios, Dios te va a indicar lo que tú tienes que hacer en la iglesia. Dios jamás va a permitir que tú sacrifiques a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo en aras de la iglesia. Amén. Él no lo va a permitir. Si Él mismo estableció la familia. Él mismo la estableció y Él la va a cuidar. Pero cuando yo tengo esa comunión con Dios, Dios me va a dar la sabiduría de poder educar a mi familia, pero también de poder desenvolverme correctamente dentro de la iglesia. Por eso, gracias a Dios, hemos decidido tener los cultos los domingos en la mañana, porque después en la tarde usted puede salir con su familia. Creemos en la familia, yo creo en eso. Y hay que cuidarla. Pero hay que cuidarla dentro del orden de Dios. Pero tampoco hay que irse al otro extremo. Porque hay algunos que dicen, es mi familia, tengo que cuidarla. Yo amo más a mi familia que a la iglesia. No se trata de eso. Es saber balancear las cosas. Balancear las cosas. Yo no sé si me estoy explicando. Y no quiero, mire, aquí siento, no voy a decir el espíritu, porque todo el mundo habla así. El espíritu me dijo. No. Percibo que debo ir dejándolo allí. Es terreno peligroso, fangoso y es territorio apache. Y yo no voy a que me atraviese una flecha. Así que dejémoslo allí. Pero bueno, antes de dejarlo allí, permítame decir lo último. La iglesia del Señor, como iglesia tenemos la prerrogativa de predicar el evangelio. Nadie tiene esa prerrogativa como la iglesia. Nadie va a predicar el mensaje que no sea la iglesia, ¿cierto? ¿O usted cree que no? La naturaleza, allá los indígenas de la Amazonía, esa gente que nunca ha escuchado el evangelio, de alguna manera van a escuchar el evangelio y se van a salvar. Por favor, no crean esos cuentos, porque no es así. La iglesia tiene una responsabilidad de predicar. Y aunque este no es el tema al que estoy hablando, pero es muy importante que entendamos que la iglesia juega un papel determinante. No podemos poner a la iglesia sobre la familia, porque habría problemas en la familia. Amén. Pero tampoco podemos poner a la familia sobre Dios y bajar a Dios acá. Todo tiene que mantenerse en el orden. Siempre y cuando mantengamos el orden, vamos a tener una relación correcta con Dios. Vamos a tener gente sana, familias sanas. Y si tenemos familias sanas, tendremos una iglesia que será capaz de evangelizar, de predicar, porque está funcionando, está actuando en base a ese orden divino.
Ah, yo voy a la iglesia, aunque mi esposo me diga que no. Yo amo a Dios y si tengo que dar mi vida, la daré. Suena lindo, ¿cierto? Pero claro, esto es muy delicado. Yo no estoy hablando que ahora si el esposo le dice, no vaya a la iglesia, usted dice, pastor, yo estoy obedeciendo. Yo no voy a la iglesia porque estaría violando el orden de Dios. No. Tenemos que negociar. Ok, son 5 domingos. Yo voy a la iglesia 3 y uno de esos me voy a dedicar a ti. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Se tiene que negociar. No, yo voy a decir las cosas así. Yo lo que estoy hablando y estoy tratando de establecer es que nos debemos a Dios. Y si nos debemos a Dios, tenemos que ser sabios a la hora de tomar decisiones. Y que los padres y que los esposos y las esposas puedan actuar de acuerdo a esos principios. Amén. Claro, aquí quiero aclarar algo, porque ya noté las miradas de algunos. Entonces, si mi esposo o mi esposa me dice algo, no. Yo recuerdo que mi papá le decía, no te niego que vayas a la iglesia, pero por favor, te pido, te ruego, que por lo menos estés en la casa cuando yo esté. Y yo le dije a mi mamá, hágalo. Y gracias a Dios que a eso mi papá en el tiempo vino al Señor. Amén. No hay que sacrificar lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. No hay que sacrificar nuestra relación con Dios, pero debemos ser muy sabios a la hora de actuar. Somos parte de la iglesia, del cuerpo de Dios. Tenemos una responsabilidad, todos. Y no debemos sacrificar lo que Dios nos ha entregado. Tanto sacrificar a la familia o sacrificar a la iglesia. Todo en su respectivo orden. Y las cosas van a funcionar correctamente. Amén. Y finalmente, este es el otro orden. Primer orden, ¿cuál es? Segundo orden. Tercer orden. Y cuarto orden, el Estado, el gobierno. Y ahí se desligan otras cosas que no voy a tocar ahorita, como las amistades y todo eso. Pero está el Estado. Algunos me han preguntado, pastor, pero ¿cómo yo voy a obedecer a un gobierno, a un presidente que está haciendo esto y lo otro? Pues la Biblia me dice que debo hacerlo. Ahora, si están exigiendo o demandando cosas que van en contra de lo que dice la Biblia, mi deber es no obedecer. Como dijeron los apóstoles, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Pero eso no siempre va a ser así. Hay cosas que resultan difíciles de entender, de comprender, pero yo tengo que asumirlo. No hace mucho, aquí en Bélgica se aprobó una ley y ya esa ley está vigente. Y mucha gente está siendo afectada por esa ley. Y algunos dicen que gobierno más canalla. Les han quitado ciertas prestaciones, ciertos derechos, pero no quiero entrar en esos detalles. Pero ¿cuál es mi deber? Orar por el gobierno. Amén. Siempre y cuando aquellas leyes que se aprueban no van en contra de lo que dice este libro, yo tengo que obedecer. Entonces, este orden lo he titulado, es el orden de ejecutar correctamente con verdad y justicia. Ese es el deber de los estados, de los gobiernos. La palabra deja un margen muy claro respecto al gobierno humano. Y el apóstol Pablo, vámonos corriendo a Romanos, habla acerca de ello. Romanos 13, verso 1. Dice, sométase toda persona, ¿a qué? A las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido.
han sido establecidas. Y aquí no está hablando simplemente de autoridades seculares, está hablando también de autoridades dentro de la iglesia. En el caso de las esposas, deben sujetarse a sus esposos. En otra versión dice sométanse. Yo utilizo sujétense, porque lo he dicho en varias ocasiones, usted va en el tren y usted se tiene que sujetar a algo. Porque de lo contrario, si el tren o el metro se detiene repentinamente, usted se cae y puede afectar a otro. Entonces, este es el concepto que habla Pablo, que las mujeres deben sujetarse a sus esposos, porque esto más que una maldición, más que una imposición, es una bendición. Y este mismo concepto lo esgrime Pablo en otros pasajes bíblicos, y sobre todo en el que acabamos de leer, y habla de que debemos sujetarnos a las autoridades, aunque hagan cosas que no nos gusten. Ahora, si ellos me van a exigir y me van a demandar que yo esté de acuerdo y que yo tengo que hacerlo, casar un homosexual con otro, entonces yo, ¿qué tengo que hacer? Negarme. Y hacia allá vamos. Hay países como Inglaterra, donde está penado por ley, que si un pastor se niega a casar a dos personas del mismo sexo, puede ser llevado preso. Eso viene en cualquier momento. No sé usted qué haría. ¿Qué haría ante una situación como esa? Pero si usted tiene una relación correcta con Dios, y saltándome los otros dos principios, usted se va a mantener firme. Y usted va a decir, mejor es obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Entonces nuestra responsabilidad es obedecer a las autoridades. Que hay que pagar más impuestos, ni modo, hay que pagarlo. No se rebele. El Señor Jesucristo, vamos corriendo, en Mateo capítulo 22, Él mismo dio el ejemplo, y con esto estamos ya finalizando. Mateo capítulo 22, si no me equivoco, versículo 21. Mire lo que dice. Perdón, vamos a leer del verso 18 de Mateo 22. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y le dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ellos quisieron ponerle o le pusieron una trampa al Señor. Y como ellos estaban en contra del Imperio Romano, ellos dijeron, Señor, vale pagar el tributo, hay que hacerlo. Y se miraban entre ellos, vamos a ver cómo nos responde. El Señor le dice, enseñadme una moneda. Y luego él les dice, dadle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Esto está hablando de obediencia. Y aunque los tributos eran abusivos en ese momento, sobre todo por parte de los que recogían los atributos, Jesucristo nunca dijo, no lo hagan porque son unos maleantes, son unos sinvergüenza. No dice, dadle al César lo que es del César. En otras palabras, queridos hermanos, en este orden nosotros tenemos que obedecer a las autoridades. Aunque suene difícil. Ahora, si esa autoridad me está demandando algo que no va de acuerdo a la palabra de Dios, yo tengo la actitud moral de pararme en contra de eso. Por eso los cristianos del primer siglo, de la iglesia primitiva, fueron llevados a las arenas, a los coliseos, y murieron devorados por los animales, porque ellos se opusieron a cosas que iban en contra de lo que la Biblia dice. Ellos demandaban, las autoridades, el César demandaba, pedía que se le adorase. Y ellos dijeron no. Y pagaron con sus vidas.
Se mantuvieron firmes en sus principios. Sabían, hermanos míos, que se debían hasta cierta manera al Estado, al gobierno. Pero cuando llegaron a este punto, ellos prefirieron dar su vida. La pregunta es, ¿estará usted preparado y listo a dar su vida cuando así sea necesario? Yo no lo sé. Pero lo cierto es que nosotros, como cristianos, y termino en lo primero que dije, nosotros como cristianos debemos tener una relación correcta con Dios. Allí gravita, allí está el kit del asunto. Si yo tengo una relación correcta con Dios, por eso que en el orden divino de Dios, Dios es primero. Porque mi relación con Dios va a permitir que yo tenga un carácter que esté basado en lo que dice la Biblia. Porque en esa relación con Dios, Dios me revela sus propósitos. Dios me indica cómo actuar, cómo hacer las cosas. Y aunque sea duro y sea difícil, yo lo voy a hacer. Por eso los cristianos, repito, de la iglesia del primer siglo, fueron capaces de ser devorados, de saber que les esperaba la muerte. Pero como tenían una relación verdadera con Dios, como pusieron a Dios en el primer lugar, fueron cristianos con familias fuertes, que a pesar de que el imperio y los sacerdotes les prohibían que predicaban, ellos predicaban porque ellos preferían obedecer a Dios, aunque eso significase perder la vida. Estamos viviendo una época en la que los verdaderos cristianos van a ser probados. Vamos a ser probados. Estamos viviendo un tiempo donde no sabemos qué va a acontecer, qué va a suceder. Hablaba con la pastora en estos días que tú no sabes si te están vigilando, estás viendo tu televisión, estás frente al celular y te están controlando a través de ello. ¿Y qué vamos a hacer nosotros ante un hecho que es real? Ya no es ficción, ya eso pasó a la historia. Estamos viviendo una época donde nosotros los cristianos vamos a ser probados. Y de que usted salga airoso dependerá de su buena relación con Dios. De que usted aprenda a ubicar a Dios en el lugar que a Él le corresponde. A partir de allí, todo lo demás va a fluir de manera natural y vamos a poder ser testigos del poder de Dios en nuestras vidas. Incline su rostro por un momento. Hoy vamos a tomar la Santa Cena. Voy a pedirle a la pastora y a Irving que me ayuden, por favor, con los emblemas. Dígale, Señor, gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Dale gracias a Dios. Dígale, Señor, ayúdame a tenerte en primer lugar, a no a relegarte a segundo y tercer lugar. Ayúdame, Señor. Entiendo que no es fácil, pero ya no se trata de que sea fácil o sea duro, difícil, imposible. Se trata de sobrevivir en un mundo donde la tecnología, donde el algoritmo de las tecnologías, de las plataformas, ya nos ubican, donde vamos a necesitar creyentes que tengan una genuina relación con Dios, que puedan ubicar a Dios en el lugar que a Él le corresponde, porque nuestros hijos ahora están siendo enseñados, están siendo dirigidos por maestros que no creen ni en la luz eléctrica. Estamos siendo dirigidos, nuestros hijos están siendo dirigidos por gente con una mente sucia, con una mente aberrante. Necesitamos tener una buena relación con Dios de tal manera que cuando ellos lleguen a nuestros hogares, nosotros le podamos dedicar tiempo, tener ese altar familiar, educarles en la palabra. Si tenemos una relación correcta, tendremos palabra. Tendremos revelación divina. Tendremos, Señor mío, la manera de ayudarles. Porque
van a estar solos durante 8 horas fuera de nuestros hogares. Si tenemos familias sanas, dirigidas correctamente, vamos a tener también una iglesia capaz de poder cumplir su misión en la tierra. Padre, ayúdanos. Si tenemos una iglesia sana, una iglesia enfocada correctamente, educada, discipulada, vamos a tener cristianos obedientes a las autoridades, pero también capaces de parársele firme cuando se les exija algo que va en contra de tu palabra. Señor, ayúdanos, te lo pedimos, que podamos salir adelante, que podamos ser luz en esta ciudad, en esta comunidad, en este país. Ayúdanos, te necesitamos de ti, necesitamos de tu guianza. Señor, que los maridos, las mujeres aprendan a sujetarse a ti, para que por ende sean capaces de sujetarse a sus esposos y los esposos sujetarse a ti. Que los hijos sean obedientes, pero son obedientes porque el marido se sujetó a Dios, porque la esposa se sujetó al esposo. Señor, ayúdanos. Sé que son decisiones que hay que tomar en estos tiempos y necesitamos de ti. Ayúdanos. Padre, en esta hora, hermano, acérquese a alguien y oren juntos por un momento allí. Acérquese a alguien y diga: Señor, ayuda a mi hermano, ayuda a mi hermana. Vaya, hágalo. Oh, gracias Jesús, gracias porque estamos viviendo una época terrible que nunca nos imaginamos que íbamos a vivir, Señor. Y aún vienen días duros, difíciles. Por eso la necesidad que estemos, Señor mío, fortalecidos en ti, que tengamos esa relación única contigo, que no te desplacemos, que no te cambiemos por cosas triviales, Señor. Que entendamos que tu palabra dice: buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Dios debe estar en primer lugar. Cuando Él está en ese lugar que le corresponde, todo lo demás, todo el orden comenzará a funcionar correctamente. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, ayúdanos, levántanos, glorifícate, manifiéstate. Derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros para que podamos enfrentar los días que se avecinan. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Dele gracias a Dios allí. Dele gracias a Dios. Vamos a participar. Desde el lugar secreto se escucha un clamor, un pueblo que responde al llamado del Señor, con fuego en nuestras almas y amor en el corazón. Somos instrumentos vivos, portadores de salvación. Iremos a las naciones, proclamaremos tu verdad. Seremos luz en la oscuridad, dejando huella en Bélgica y más. Somos tus manos, somos tu voz, cumpliremos tu misión, Señor, desde el lugar